Oh, niños, no los había visto. Pero mira, vamos a comenzar la segunda clase de biología para segundo medio. Vamos a retomar un poco lo que vimos la clase anterior y vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en estos contenidos que son súper interesantes. ¿Ya? Bien, habíamos quedado que en el núcleo de la célula, ¿no es cierto?, se encontraba este material genético que era la cromatina. Esta cromatina se podía presentar dispersa, ¿ya? Que es activa, o se podía presentar condensada, ¿no es cierto?, que en ese caso era inactiva. Entonces ahí tenía los términos eucromatina y heterocromatina, ¿ya? Que es cuando la célula no se está dividiendo, ¿ya? Cuando la célula no se está dividiendo, no está en su periodo, en su proceso de multiplicación, de división celular, el material genético se va a presentar como cromatina. Ya, ahora, vamos a ir avanzando entonces. Ahora, esta cromatina, este material genético, no es otra cosa, y eso ustedes lo saben, que esta molécula. Esta molécula, ¿no es cierto?, que la han visto en muchas veces, es el DNA. El DNA. Y ese DNA, que es el material genético, eh, va a regir todas las funciones de la célula, ¿ya? Este material genético, este DNA, no vamos a entrar en detalle en cómo está constituido, porque esa después va a ser materia de cuarto medio, ¿ya? Lo que vamos a decir ahora es que este DNA, ¿no es cierto?, que está dentro del núcleo, ¿no es cierto?, en forma de eucromatina o heterocromatina, se va a empezar a compactar. Mira qué interesante, en eucarionte, y eso anótenlo, en eucarionte el DNA se asocia con proteínas, ¿ya? A diferencia de procarionte, en que el DNA no se asocia con proteínas y por lo tanto se dice que está desnudo, ¿ya? Aquí no, aquí el DNA en eucarionte se va a asociar a proteínas. ¿Qué proteínas? Estas proteínas en las cuales se asocia el DNA se llaman histonas. Histonas. Fíjese que dice histonas, porque es más de una, ¿ya? Nosotros las agrupamos bajo el nombre de histonas, pero vamos a tener, ¿no es cierto?, la histona H4, H3, H2A y H2B, y también la histona H1, ¿ya? Esas proteínas que se agrupan bajo el nombre genérico de histonas se van a asociar con el DNA y van a ayudar a que el DNA se compacte, ¿ya? Y el proceso es bien interesante porque cuando se compacta, ¿ya?, el DNA da origen a una estructura, ¿no es cierto?, que tiene el siguiente aspecto. Imagina el DNA. Este DNA entonces se va a asociar con estas proteínas, ¿no es cierto?, que son las histonas, ¿ya? Y cuando el DNA se asocia, empieza a girar en torno a la histona, ¿ya? Imagina que este es el DNA, ¿ya? Aquí están las histonas, ¿ya? Empieza a girar, vamos a hacerlo con otro color incluso, ¿ya?, y da una vuelta y otra vuelta, ¿ya? Y sigue para acá, aquí da una vuelta y otra vuelta, y sigue una vuelta y otra vuelta, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aquí están las histonas. Da dos vueltas, ¿no es cierto? Da dos vueltas y empieza a aparecer una configuración que tiene esta forma. Le llaman cuentas de collar, porque da la idea, ¿no es cierto?, que fuera un collarcito, ¿ya? A esto se le llama
nucleosoma. Y sería como la primera etapa de compactación del DNA, ¿no es cierto? Esto es producto del enrollamiento del DNA en torno a, ¿no es cierto?, a estas histonas. Bueno, este nucleosoma, ¿no es cierto?, esta estructura del DNA enrollada en las proteínas, sigue su compactación, continúa apretándose, ¿no es cierto?, formando capa tras capa, ¿no es cierto?, capa tras capa, hasta que después de mucha compactación, estén atentos a los PPT que voy a enviar, hasta que después de mucha compactación, este DNA se hace visible al microscopio óptico, se puede fotografiar y contar, y ahora, ¿no es cierto?, cambia de nombre y se llama cromosoma. Cromosoma. Un cromosoma va a tener aproximadamente la siguiente forma, ¿ya?, y las siguientes partes. Ahí, que más o menos tiene ese aspecto, en donde la parte central, ¿no es cierto?, es el centrómero, que en este caso está al centro, pero puede tener también otras posiciones, ¿ya? Y el resto, ¿no es cierto?, es una cromátida. No vayan a pensar que esta es una cromátida y esta es otra, ¿ya? No son dos cromátidas, es una sola que tiene un centrómero en una determinada posición. En este caso es central. Esto es un cromosoma. ¿Qué hay acá? Esto no es un envase, esto no es un recipiente, sino que si el cromosoma lo tomamos y lo empezamos a disgregar, va a aparecer ahí, ¿no es cierto?, la histona y va a aparecer el DNA. ¿Ya? Esto es como tener un carrete de hilo, ¿no es cierto?, como un hilo de volantín, que usted lo empieza a enrollar, como que el carrete fuera la histona y el hilo de volantín fuera el DNA. Entonces, un hilo de volantín que puede medir 100 metros, usted lo enrolla y lo deja de este corte, ¿ya? El principio, digamos, es el mismo. Entonces, lo va a dejar en esta estructura, ¿no es cierto?, que se llama el cromosoma. En el caso de la especie humana, nosotros tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas. Lo que obviamente significa que en el núcleo celular van a haber 46 moléculas de DNA. Antiguamente se creía que era un solo DNA que se fragmentaba en 46 trozos. No, son 46 moléculas de DNA, ¿no es cierto?, que se van a compactar y van a formar esta estructura, 46. Y acuérdense que dijimos que si las 46 moléculas de DNA las colocamos en hilera, alcanzaban una longitud, en realidad, siendo más exacto, de 1,8 metros. ¿Ya? De una célula. Bien, este cromosoma que está aquí, ¿no es cierto?, en una representación, yo les voy a mandar más representaciones de cromosoma. Se dice que es un cromosoma simple. Es un cromosoma simple, ¿ya? ¿Cuándo aparece un cromosoma? ¿En qué momento lo vamos a ver? Cuando la célula está en su etapa, en su período de división, de multiplicación. Ahí se ve cromosoma. Antes no, se ve cromatina, ¿ya? Se ve cromatina. Ahora, este cromosoma simple, ¿no es cierto?, que tiene solamente una cromátida, ¿ya?, se duplica. ¿Ya? Hay etapas previas que ya las vamos a revisar, se duplica, ¿no es cierto?, pasa por una etapa de duplicación y ahora el cromosoma va a exhibir dos cromátidas y va a tomar más o menos este aspecto.
es cierto? Bueno, traté de hacerlo lo más parecido posible, ¿ya? En donde sigue habiendo un centrómero, ¿ya? Sigue habiendo un centrómero, pero ahora, ¿no es cierto?, tenemos dos cromátidas. Una cromátida acá y una cromátida al otro lado, ¿no es cierto? Esas dos cromátidas son exactamente iguales en cuanto a la información genética que tienen, son idénticas, idénticas. Por lo tanto, como son idénticas, vamos a decir que esta cromátida y esta son hermanas. Estas van a ser las cromátidas hermanas, porque su información es la misma. En algún momento estas cromátidas hermanas se van a separar, ¿no es cierto? Y van a formar dos cromosomas simples. Ahí está simple y en este caso está duplicado. Duplicado. Cromosoma simple, cromosoma duplicado. Repito, cuando lo vemos en la etapa de división celular. ¿Cómo se llegó a formar el cromosoma? Por la compactación del DNA, ¿no es cierto?, enrollándose en torno a estas proteínas que son las histonas, ¿ya? Una altísima compactación va a originar esto. Ahora, habíamos dicho también que nosotros teníamos en cada célula 46 de estos componentes, 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas tienen distinto origen, es decir, de esos 46, 23 son paternos y 23 son maternos. ¿Ya? Y nosotros a nuestra descendencia también le vamos a entregar otros 23. ¿Ya? Entonces, nuestros cromosomas, los 46, ¿no es cierto?, son 23 paternos y 23 maternos. Como tienen distintos orígenes, paterno y materno, entonces vamos a decir que los 46 cromosomas, ¿no es cierto?, va a ser igual a una expresión que le vamos a llamar 2n, en donde n va a ser el número de cromosomas de cada progenitor. En el caso de la especie humana, n va a ser 23, ¿no es cierto? N va a ser 23. Y como tenemos dos, paterno y materno, por eso, ¿no es cierto?, 2n. Ya, repito, n es el número de cromosomas de cada progenitor. Todas nuestras células, ¿no es cierto?, de la neurona, las del hígado, la piel y los músculos, todas nuestras células tienen 46 cromosomas. Todas nuestras células tienen 23 cromosomas paternos y 23 maternos, ¿ya? O sea, que todas nuestras células son diploides, diploides, ¿ya? La única célula en el cuerpo humano que no es diploide y que no tiene la totalidad de los cromosomas son los gametos, las células sexuales, ¿ya? Vale decir, óvulos y espermios, que son células sexuales o gametos, van a tener una cantidad n. Claro, obvio, un óvulo no puede tener 46 cromosomas, tiene que tener 23, cosa que al juntarse con el espermio, que también tiene 23, forman los 46. Por lo tanto, el óvulo, el espermio, ¿no es cierto?, es n. Y en el caso de la especie humana, es n igual a 23. 23, ¿ya? Entonces tenemos 46 cromosomas, 23 paternos, 23 maternos, ¿ya? Una célula, ¿no es cierto?, somática. Mira, interesante. Una célula somática. ¿Cuáles son las somáticas? Las células del cuerpo, las que conforman tu cuerpo, el hígado, la piel, los músculos, intestino, corazón, hígado, ¿ya? Ya, una célula somática
tiene la totalidad de los cromosomas de la especie humana. Otros animales van a tener otro número cromosómico, ya, que es 46, vale decir 2N, o sea, diploide. Las células sexuales, óvulos y espermios, que son los gametos, solamente tienen la mitad, ¿ya? O sea, 23. Y si esta es diploide, las células sexuales va a ser entonces haploide. Va a ser haploide. Célula sexual haploide, célula somática diploide. Vamos a seguir revisando estos conceptos. Por ahora vamos a quedar hasta acá. Estén atentos porque en los siguientes días vamos a seguir enviando más material para que vayan avanzando. ¿Ya? Cualquier duda en los comentarios, no se olviden dejarle like y suscribirse a este canal. Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego.